Está entrando con nosotros. Rafa, buenas tardes, bienvenidos una vez más a Café con Autor. Sabes Buenas que acompañarnos es algo placentero, al menos para un servidor. Muy buenas tardes y muchas gracias por invitarme. Bueno, pues no podría ser de otra manera, porque además, por desgracia, así lo hablaba, ¿verdad? Lo hablábamos hace un ratito, quizás vivimos en un mundo donde tanto cambio profundo, rápido además, está generando, bueno, pues una dificultad para muchas personas para volver a conectar quizás con cuestiones esenciales. El avance de la tecnología y la globalización pues hace que construyamos nuevas maneras de estar en este mundo, ¿verdad? De relacionarnos, de conocernos, de hacer negocios y de construir relaciones. Y pareciera que cuando más conectados estamos, resulta que estamos menos desconectados, ¿no? Y así lo muestran pues, los estudios epidemiológicos, ¿no? Y cómo la demanda de asistencia en salud mental, el número creciente de los casos por depresión, desesperanza y tasas de suicidio, el abuso ampliamente ya arraigado de sustancias que están para ayudarnos, pero que se han convertido en primera causa de adicción, como los ansiolíticos, pues dibujan un panorama tremendo, en donde la depresión, por desgracia, se está haciendo protagonista. Y tú presentas espiritualidad para la depresión, una nueva manera quizás de mirar y de poder entender y acompañar también a la persona que se encuentra en esta situación desde la propia espiritualidad. Rafa, fantástico, cuéntanos qué podemos encontrar en esa nueva obra tuya. Pues tenía un poco así como la inquietud, bueno, hablando en general con la gente de la experiencia que todos hemos tenido, ¿no? Pues tantos casos de depresión en familiares, amigos, en personas que te encuentras, un poco el agotamiento, ¿no? Del modelo farmacológico, del modelo psiquiátrico, ¿no? Pues toma, pues eso, el ansiolítico, el antidepresivo y ves a personas como atascadas, ¿no? 5, 6, 7 años, 10 años, ¿no? Tomando el fármaco y pues no avanzan, ¿no? No tienen seguimiento, a veces también cierto agotamiento, a veces, no quiero criticar a nadie, pero bueno, de la psicología cognitiva como tal, ¿no? En el sentido de dar pautas a una persona, pues intentar ayudarla, ¿no? Y analizar su problema, pero suele ser un poco como desde fuera hacia adentro, como desde profesor hacia alumno, ¿no? Mientras que estas psicologías nuevas, ¿no? Estas escuelas nuevas de psicología, ¿no? De tercera generación que se llaman, pues ayudan un poco al individuo desde dentro, ¿no? Le hacen un poco como el propio maestro, el propio que él mismo se vaya desarrollando y se vaya enseñando a sí mismo, ¿no? Son como muy atractivas, son también más fáciles de aprender y son menos intrusivas, ¿no? Que psicologías o terapias que a lo mejor pues vienen del terapeuta, pero que acaban siendo intrusivas con la intimidad, ¿no? De algunas personas. Entonces me venía un poco de por ahí la inquietud de un modelo farmacológico determinado o agotado o que no ayuda y a veces también de ciertas escuelas terapéuticas que tampoco. Y que tampoco dejan paso para la espiritualidad. Cuando la experiencia cotidiana, ordinaria, es que muchas de estas personas, en cuanto les presentas un poco, ¿no? Pues una visión más espiritual o de trascendencia, ¿no? De la persona, se suelen activar, suelen mejorar, suelen como cambiar el chip, ¿no? De lo que tienen, ¿no? Con el sentido de trascendencia de la vida, ¿no? En concreto aquí se propone el cristianismo, pero bueno, en general con el sentido de trascendencia, ¿no? De un Dios, ¿no? Alguien que nos interpela. Y en ese sentido, bueno, como tú dices, quizás cuando pulsas, cuando estimulas esa faceta y la persona también conecta con ese espacio personal de la propia espiritualidad, como dices muy bien, pues se activa, ¿no? Y quizás encuentre respuestas y también muchas veces sosiego, ¿no? Pero para quien nos esté escuchando ahora o más tarde pueda vernos, ¿no? Y esa es solo una opinión que comparto contigo y quién mejor que contigo para conocer tu opinión, ¿no? Pareciera que viviéramos una época de cierto descreimiento, ¿no? Y la palabra espiritualidad es cierto que a muchas personas, por no tangible en algo material, en algo concreto, pareciera que le suena a, pues eso, a cuestión que quizás no pueda aportar en algo tan complejo como la salud mental. Y sin embargo, nos estás hablando de cómo acompañar, ¿no? Determinados modelos que van más de dentro a afuera, Ujú. precisamente también estimulando esta dimensión. Eh, Ujú. ¿Cómo lo ves tú en ese sentido? Bueno, está claro que digo que el mundo de hoy en día pues ya no es un mundo analógico en ese mundo que tú y yo hemos vivido de pequeño, ¿no? En el que todo era pues no sé, pues muy pausado y era como los coletazos ya de pues un poco del mundo medieval, ¿no? Que hemos vivido pues es otra cosa, otra dimensión y realmente pues se anulan a la persona, se anulan como muchas facetas que están en el ser humano, incluso la propia creatividad, pero la espiritualidad también, ¿no? Como facetas que tiene pues están adormecidas, ¿no?
y entonces es un mundo como bastante hostil, no hay conexión con uno mismo, tampoco hay conexión, ¿no? con algo más. Digamos que las visiones espirituales que siempre ha tenido el hombre, lo han tenido desde los aztecas, los hindúes y por supuesto la visión de la Europa cristiana, pues te conecta como con una visión más global, ¿no? De la vida, el sentido del sufrimiento, ¿no? Es una visión como más que explica mejor, ¿no? Las cosas que la propia vivencia de hoy en día, ¿no? Del consumo de aquí y ahora, las emociones negativas son malísimas, no puedes estar triste, no te puedes ni siquiera permitir hacer el duelo, tienes que estar siempre bien, 24 horas al día. Efectivamente. Y no es verdad, ¿no? Por ejemplo, la espiritualidad, pues el tema del dolor, ¿no? En la Biblia se trata mucho, pero es un tema ampliamente, eso que se le da encaje, ¿no? Para que la persona lo exprese, lo haga, lo viva y le encuentre un sentido, ¿no? Cosa que si acudes al Facebook o al Instagram, pues seguramente ni el dolor, ni la enfermedad, ni casi nada suele tener demasiado sentido, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y eso no ayuda a la recuperación de las personas, sobre todo en depresión. Porque lo peor que le puede pasar a una persona deprimida, bien lo sabes, y cualquier psicólogo no profesional es como esa urgencia de ponte bien. No estás bien, estás mal y tienes un problema y no eres como los demás, tienes que ser feliz y algo te pasa, ¿no? Cuando puede ser una depresión reactiva por un duelo, por otro tema o un tapón emocional en el que, chico, pues no estoy bien y no pasa nada, ¿no? Validar ese sentimiento, ¿no? Pues Efectivamente, como persona. validarlo y darle espacio a algo que es tan natural en el ser humano, pues como el respirar, ¿no? Y además pareciera también que solamente por la propia voluntad de la persona, pues debiera de salir, ¿no? Y si no sale es que no tiene la voluntad. Ujú, Ojalá todo fuera cuestión de voluntad, oye. ujú, ujú, Está bien. Bueno, es una lectura muy sencilla, no es una lectura técnica, pero sí es una lectura rigurosa, es decir, es una lectura para todo el mundo, es espiritualidad para la depresión. Me encanta mucho el arranque que tiene, ¿no? Sobre todo poniendo el foco, pues, en la persona, ¿no? No solamente por el título que le has puesto a el nombre que le has puesto a los títulos, ¿no? De los diferentes capítulos, sino los epígrafes, ¿no? El primero, compasión hacia ti mismo, ¿no? Y empieza, tú no eres culpable. Me encanta que pongas el dedo en la llaga, permíteme la expresión. ujú. ¿eh? ¿Por qué arrancar desde aquí, a Rafa? Bueno, porque en los procesos bueno, me gustaba el estilo que fuera personal de tú a tú, digamos, del escritor al lector, que seguramente sea un lector que haya pasado o esté atascado en un proceso depresivo o bien que tenga un familiar, ¿no? Entonces, digamos que es una lectura de tú a tú, que no sea un manual de depresión en el sentido, pues técnico, ¿no? Sino que sea de tú a tú, pues, de persona a persona. Y, y realmente lo que he visto y he percibido también últimamente, ¿no? Que sí, o sea, que en esta sociedad no se hace culpable, ¿no? Al que sufre, se hace el culpable que tiene carencias, entonces eso o sea, te crea un doble malestar. Primero por estar deprimido, que ya estás mal, y segundo por el estigma, ¿no? Deberías de sentirte mejor. Es cierto que en esta sociedad también hay mayor comprensión acerca de lo que es una depresión, se habla más, se habla con toda la naturalidad de acudir al terapeuta, no hay tanto miedo a un psicólogo, a un psiquiatra, pero en cierta manera se sigue invalidando. O sea, tú coges cualquier programa televisivo, por supuesto redes sociales o lo que sea, y en general sigue habiendo un tono como de invalidación. Entonces animo ya desde el primer capítulo, ¿no? También con la Biblia en la mano, que curiosamente nos cuenta pues, el caso de muchos personajes que estaban con depresión, ¿no? Y no por algo malo, o sea, uno puede entrar en depresión aparte por un desfase, ¿no? Neurobiológico que nos puede pasar a todos, ¿no? De cualquier neurotransmisor, de dopamina, oxitocina, pero uno puede entrar en depresión por muchas causas. El mundo en sí, este mundo no ayuda a nada, más bien ayuda a eso, aunque uno se colapse emocionalmente y termine por agotarse, primero la ansiedad y luego la depresión, que son dos caras de la misma moneda, ¿no? Entonces eso, primero validar, ¿no? Aceptación y compromiso es la terapia que se propone también. Aceptar, ¿no? Y no luchar, ¿no? Porque cuando luchas con un sentimiento de yo no debería de sentirme así, ya te estás creando una guerra, ¿no? Una tensión emocional que eso las personas depresivas suele aumentarles la depresión, ¿no? Ujú. Estoy mal, estoy fatal, me tengo que poner bien. Bueno, ¿y por qué? ¿No? Acepta lo que te está ocurriendo y escúchalo. Aceptación primero de lo que te está ocurriendo, de las necesidades profundas de tu vida que no has cubierto, emociones atascadas, problemas de relaciones. Primero acepta, ¿no? Acepta y ponle nombre, ¿no? Que es muy importante. Qué bueno, sí, además me parece fundamental porque, como bien está diciendo Rafa, pareciera también que hemos intentado encontrar remedios, sanaciones, curaciones, llámalo como quieras, intervenciones psicológicas que,
que diera una respuesta inmediata en el aquí y en la ahora, y eso solo puede ser en cuestiones como muy superficiales, ¿no? Si hablamos a lo mm, mejor de patrones de conducta o de mm, pensamiento, poco más, pero de alguna forma se necesita naturalizar, pues eso, el contexto en el que la persona se encuentra, el efecto que está teniendo, su propia reacción, pues como una manera de empezar precisamente a conocer mejor y poder abrazar eso que está ocurriendo para poder modificarlo, ¿no? ujú, Frente a, de alguna manera, negar lo que ocurre y rápidamente dar una herramienta y venga, pon la herramienta en marcha bueno, y ujú, así descubrimos muchas veces que hay tantas herramientas que caen en desuso porque ujú, solo arañan la superficie de alguna forma, ¿no? De ujú. esos epígrafes del primer capítulo, hay otro que además me ha encantado, como lo dices, ¿no? Me sonaba esa canción de Déjate querer, ¿no? Sí, Es verdad que la persona con depresión a veces se siente no merecedora, ¿no? Quizás por lo que está transmitiendo a su entorno, ujú, quizás porque ha sido dañada y se ujú, cierra, ¿no? Al posible daño que pueda volver a traerle de nuevo la vida, ¿no? Y qué ujú, importante, ¿no? Enseñar y estimular a la persona a abrirse también al entorno, porque hay gente siempre ujú, que quiere compartir ujú, su dolor, que quiere compartir también ujú, su alegría y su amor, ¿no? Y qué mensaje muchas veces tan importante, que vamos a mensajes, tú lo explicabas, a veces demasiado técnicos, los técnicos, y qué mensaje tan sencillo pero tan demoledor, ¿no? ujú. Sí, es normal que, bueno, que una manera de defenderte, ¿no? Que es propio del proceso depresivo, de defenderte, pues porque estás agotado emocional y psíquicamente, es encerrarte, ¿no? Que es una especie de rueda de pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Me encierro, se aumenta el sentimiento depresivo, me encierro más todavía por el sentimiento depresivo y demás. Entonces, el dejarse querer, ¿no? Creo que también es bonito en la Biblia, ¿no? Que se recoge la espiritualidad de la vulnerabilidad, ¿no? En la Biblia se habla completamente como el ser humano, como alguien vulnerable, ¿no? Que te puedes... Y se habla también de comunidad, de pueblo, de eso, de dejarnos, de ayudarnos a querernos unos a otros dentro de nuestra debilidad, ¿no? De aceptar, pues tanto que se habla ahora, ¿no? Pues situaciones de pobreza material, física, psicológica, y todo eso es bonito, ¿no? Creo que la sociedad de hoy, ya te digo, por mucho que hable de tolerancia, incluso que aparentemente sea como más sensible, ¿no? A colectivos pequeños, a colectivos vulnerables, en el fondo se percibe como una especie de dictadura que te hace cerrarte, ¿no? De tú no deberías de estar así, no se puede ser, tienes que ser perfecta, ¿no? Tienes que ser perfecto, ¿no? Tienes que estar óptimos 24 horas al día, ¿no? Entonces es normal que cuando te enfrentas con esa exigencia te cierres, ¿no? La depresión también, pues bueno, son heridas emocionales que te hace sospechar del amor, ¿no? Mientras que, bueno, pues eso, la espiritualidad también ayuda a ese intercambio, ¿no? Emocional, en un entorno seguro, ¿no? Con una comunidad religiosa, por ejemplo, ¿no? Que conozcas de referencia, pues a dejarte querer, ¿no? También, por supuesto, a dejarte querer por Dios, ¿no? Que te quiere como eres, no por lo que aparentas, sino por lo que realmente eres, ¿no? Sí, sobre todo aquellas personas creyentes, aquellas personas cristianas, ¿verdad? Le invitas también a pues acudir solo a él, ¿no? En ese capítulo. Y bueno, me parece que también encuentran ahí pues luz, básicamente luz y sosiego, ¿no? Muchas de las inquietudes que quien se encuentra con un estado de ánimo así pues vive. Pues sí, es importante para mí sentirnos pues, incondicionalmente queridos, ¿no? Por nuestros padres, por amistades, y parte de esa experiencia de amor incondicional, nosotros, por lo menos yo, en la tradición cristiana, es sentirte querido por Dios, ¿no? De manera incondicional, ¿no? Y que la vida tiene un sentido, ¿no? Que no caminas solo ni caminas hacia un lugar oscuro, ¿no? Y eso, pues sentirte querido por Dios, ¿no? Y tener esa experiencia también ayuda, ¿no? Muchísimo en el proceso de depresión, ¿no? De hecho, ya te digo, mi experiencia usual y cotidiana es encontrarme con personas completamente atascadas en un proceso farmacológico, y no te cuento nada de experiencias de terapeutas, pues durante mínimo 5 años. Y te estoy hablando de gente de mediana edad y ya también gente pues, más madura, pero gente de mediana edad, ¿no? Que no avanza, ¿no? En cuanto le planteas un proceso un poco psicológico y un proceso también abierto a la espiritualidad, en este caso cristiana, dan como un salto, ¿no? De calidad de repente, ¿no? Yo lo veo, ¿no? Estoy hablando de personas, pues eso, que después de 10 años, pues dejan la medicación, ¿no? No de la noche a la mañana, ni hay que hacerlo, ni eso, pero de una manera bastante, sí, bastante más rápida de lo que cabría pensar, ¿no? Sí, efectivamente. Bueno, pues sí, el primer capítulo pone el foco en la persona precisamente y en la compasión hacia uno mismo. El segundo adentra un poquito aún más, y ya lo señala, ¿no? Desde la mecánica
en la mecánica que hay detrás, ¿no? Combate tu mente reactiva, el segundo ujú, capítulo. Y comienzas, pues, ujú, pues bueno, con un epígrafe para ese título hay trigo y cizaña, que me gustaría que lo explicaras, por favor, porque me ha resultado ujú. muy interesante. Bueno, pues una explicación, ya sabes, ¿no? De la cultura oriental y bueno, también está muy de moda ahora el mindfulness, ¿no? Que es parte integrante, ¿no? No esencial, pero es integrante de la terapia de aceptación y compromiso como tal. Pues es el tema de la mente de mono, ¿no? Mente reactiva, reaccionamos mucho, ¿no? Juzgamos mucho, luchamos mucho contra lo que no queremos que esté ahí en nuestra vida, ¿no? Y nos desesperamos por lo que queremos que esté y no está. Entonces, toda esa dinámica hace sufrir al individuo. Hay gente como muy enganchada, ¿no? Propio el proceso depresivo, la rumiación de pensamientos, ¿no? La mente que está rumiando reacciona por todo, ¿no? Lo juzga todo. Entonces, bueno, se habla de este tema, ¿no? De enseñar a pasar una mente más sabia, que no juzga y acepta mejor. Y se explica toda esta dinámica de mindfulness, pero que también es una dinámica que está en la Biblia, ¿no? En la Biblia, en esa parábola preciosa de Cristo, ¿no? Que hay trigo cizaña y hay un viñador, ¿no? Que se impacienta, ¿no? Y dice, vamos a arrancar, ¿no? La cizaña porque hace daño el trigo, ¿no? Y el dueño de la viña, ¿no? En este caso que es el propio Cristo, dice, no, dejar que crezcan juntos, ¿no? Y hay alguien que separará el trigo de la cizaña, a ti no te corresponde. Entonces el saber convivir con la cizaña en la vida, saber convivir, aumentar la tolerancia, ¿no? Al dolor, a lo que está mal hecho, a las injusticias, a lo que te ha pasado en tu vida, ¿no? Al desorden de este mundo, ¿no? Saber convivir y aceptar, ¿no? No juzgar. Para eso se proponen una desidentificación de los pensamientos, ¿no? Prácticas de mindfulness, pero también en torno, ya te digo, son enseñanzas en el fondo bíblicas, ¿no? De muchas enseñanzas que podrían parecer un lema de, pues eso, de un maestro yoga o zen, pues están ya en el Evangelio de Cristo, ¿no? Por eso lo cito continuamente, ¿no? Aquello de a cada día le basta su afán, no te agobies por el mañana, ¿no? Pues le cambias un poco, le pones un perfil de WhatsApp, le pones una taza de desayuno y parece, pues, no sé, le pones el lema de un cantante de rock y parece que lo ha inventado él, pero es una frase de Cristo, ¿no? Entonces, como tal, eso, la mente reactiva que reacciona mucho, que juzga mucho y que hay que pasar una mente más sabia, ¿no? Y que de esto también Cristo habla en el Evangelio, ¿no? El tema de la aceptación y de dejar pasar las cosas, ¿no? El mal, el desorden, la injusticia, dejarlas pasar también en la vida propia. Te escuchaba, venían a mi cabeza así algunos comentarios de personas con las que a veces he trabajado, o bueno, sencillamente en conversaciones informales surge, ¿no? Cuando precisamente, pues quizás aconsejamos o estamos estimulando esa acción de dejar pasar, ¿no? Y no puedo, bueno, no puedo, pero puedes aprender a que ocurra. Ujú. Se puede aprender, ¿verdad? A que las Sí. cosas pasen y queden ordenadas donde tienen que quedar ahí atrás, mientras uno, oye, pues sigue transitando su camino, ¿no? Sí, hay un entrenamiento previo, ¿no? Pues de habilidades, ¿no? Que también este libro se propone, ¿no? Ujú. Tanto a nivel de terapéutico, pues en torno al mindfulness, pero también con un poco de terapia cognitiva, pues porque hay que entrenar el cerebro. Hay personas también por naturaleza ansiosas, eh, con una carga de ansiedad fuerte desde que son pequeñas y se levanta con el cortisol pues más disparo que otras personas y digamos que su mente es más juzgadora. Entonces, ciertamente tienen que entrenar la mente. El no puedo, ciertamente, o sea, la habilidad del mindfulness en el fondo es ni siquiera tratar de erradicar los pensamientos, de luchar contra ellos, sino es una habilidad para dejarlos pasar, pero tampoco sin proponértelos. Porque es la diferencia con la psicología tradicional cognitiva, ¿no? Tienes unas ideas irracionales, tienes que cambiarlas. No, Combátelas. Ujú. combátelas. No, a lo mejor no hace falta combatir, porque eso al individuo, sobre todo a las personas ansiosas, les pone más tenso, ¿no? Tengo que cambiar, no tengo que tener este pensamiento, esta idea es irracional, no. Simplemente una habilidad para respirar, una habilidad para la gestión emocional y para el no juicio. Y eso te va a ayudar, ¿no? Te va a crear un clima de silencio en la mente, te va a reconectar neuronas, nuevas sinapsis de neuronas, y eso te va a facilitar un clima de paz para tomar soluciones más creativas, ¿no? Y en ese aspecto, pues es bonito, ¿no? La terapia, aceptación y compromiso, que a mí me gusta mucho. Tiene también orígenes humanistas y cristianos, pero me parece que son más válidas que también que las terapias tradicionales, sí, estas de tercera generación. Sí, además creo que has puesto la palabra o el apellido que refleja bien, ¿no? Más humanistas, ¿no? Y quizás menos, no menos rigurosas, pero quizás con una visión menos científica, ¿no? De lo que está aconteciendo y va más a la persona, a su esencia. De hecho, el Mm, capítulo 3 en ese sentido
oye, vuelves a dar ahí en esa diana, ¿no? Recupera tus valores íntimos, ¿no? A veces buscamos, y cuando nos sentimos así en la desazón, perdidos, buscamos fuera, ¿no? Ujú, Conectar de nuevo con eso que nos haga sentir de nuevo ilusión, por estar, por ser, por hacer. ujú, Y resulta que la mirada tiene que ser hacia adentro, ¿no? Y quizás también puedes escarbar en el legado propio que cada uno tiene, esos principios, esos valores que fueron ahí, pues como construidos como poquito a poco, ¿no? Un poquito a poco con las ujú, experiencias, con el tiempo. Recupera tus valores íntimos, recupera el norte. ¿Qué importancia tiene en la ujú. terapia de aceptación y compromiso mirar desde aquí? Ujú. Mira, pues la sociedad hoy en día, especialmente con Facebook, ¿no? Hay una especie como de dictadura social, ¿no? En la que todo el mundo tiene que ser de una determinada manera, opinar de una determinada manera, y ya eso refuerza lo que ya te enseñas de pequeño, que es donde va Vicente, donde va la gente. Nos enseñan a ser como los demás, ¿no? Y se penaliza, aunque haya, ya te digo, mucha aparente tolerancia, ¿no? A grupos minoritarios, pero se penaliza mucho el ser diferente, se penaliza mucho el no hacer lo que los demás, ¿no? Y nadie sabe mejor que esto, que todos los psicólogos y la ¿no? Psicobiología que gestiona Facebook y el mundo de Internet y de las redes sociales, ¿no? Que es la Correcto. penalización o sea, un marcaje de lo que debe ser el ideal, las ideas que tienen que estar y todos los likes, ¿no? Lo que da el like y todo lo... Entonces esa manera de funcionar social también nos hacen vivir un poco de cara a la galería, de cara a los demás, ¿no? Y menos de cara a nosotros mismos, porque tenemos penalizaciones, no solo en el mundo de Facebook, sino en la sociedad, si nos miramos a nosotros mismos y decimos, mira, mi opinión profunda es esta, mi estilo de vida profundo es esto, lo que yo quiero realmente es esto. A veces también a nivel familiar nos callamos, tenemos miedo de herir al cónyuge, a un hijo, a una madre, si expresamos lo más íntimo de nosotros, ¿no? Pero parte del proceso depresivo, ¿no? Es el no haber respetado, o sea, no aceptar esa necesidad que tienes íntima dentro de ti mismo y que ha de florecer, que ha de salir. Puede ser diferentes causas, o sea, diferentes cosas que estén dentro de ti. Pues en mi vida no tenía que haber sido abogado, tenía que haber sido más creativo, haber sido pintor, por ejemplo, ¿no? Gente que la gente muchas veces te comenta, frases de ese tipo, ¿no? O yo, no sé, no me tenía que haber juntado con esta persona porque realmente no, lo que pasa que fue por tal influencia. Entonces, el volver un poco como volver a ti, a recuperar esos valores íntimos, ¿no? Cristo pregunta mucho en el Evangelio, ¿qué buscas? ¿No? ¿Qué buscas realmente? Y cuando hay unos discípulos que le siguen, se da media vuelta y les dice, ¿qué buscáis? Parece obvio que te estamos buscando a ti. Pues no, ¿qué estáis buscando realmente, no? Cuando venís aquí donde yo estoy. Y es una pregunta buena, ¿no? ¿Tú realmente qué buscas en la vida? ¿Qué estás buscando haciendo esto, teniendo este trabajo, enamorándote de esta persona? ¿Realmente qué estás buscando, no? Y buscar un poco que todo vaya desde tu interior, ¿no? Esa aceptación, ¿no? Que tienes que hacer de tus valores más íntimos, ¿no? Y dejar de vivir de cara a los demás y de cara al like. Que no gustas, no gustas, pero te gustas a ti mismo, que es lo importante, ¿no? Y así tu alma se libera también y tu conciencia y también el proceso depresivo también se rompe, ¿no? Cuando empiezas a vivir de cara a tus valores más profundos, ¿no? Y más íntimos, claro que sí. Bueno, podemos entender, escuchándote también, pues precisamente de la dificultad de lo que supone hacer ese tránsito, ¿no? De recuperación cuando pues la depresión se instaura en nuestra vida, ¿no? Precisamente por como bien dibujabas ese contexto, ese mundo también virtual en el que nos movemos, toda esa carga de expectativas que hay en nosotros y lo que sí, lo que no debes y no debes. Al final también es un camino de alguna manera en el contexto en el que nos vemos metidos, donde es difícil mostrar la propia vulnerabilidad y muchos de los aspectos que estabas poniendo sobre la mesa necesitan aceptar la propia vulnerabilidad y compartirla, ¿no? Uf, Ujú, y, y resulta muy complejo porque no ujú, ayuda el contexto, ¿no? Pero ujú, qué interesante escucharte, Rafa. Bueno, para quien se ha incorporado recientemente, permitirme este salto, Espiritualidad para la Depresión de Desclée Brouwer, con su autor que está aquí acompañándonos, Rafael Pardo. Estamos hablando pues precisamente de cómo en esta obra se encuentra, bueno, pues el unir la lectura orante del Evangelio con la terapia de aceptación y compromiso, como una herramienta potente para la terapia antidepresiva. Y al menos por lo que ya hemos hablado, sin duda alguna, merece que profundicemos en estas cuestiones. Si te parece, vamos a saludar a quien nos suele acompañar y hoy está con nosotros, porque bueno, le dan sentido también a Café con Autor. Y bueno, y aprovechemos pues, para invitar a nuestros acompañantes
bueno, pues eso, a que expresen ahí sus inquietudes, sus cuestiones, en fin. Y bueno, pues ahí está Rosa Guillén Caro. Buenas tardes, querida amiga. María José García, que nos manda ahí su cariño, y Ángela Casal también. Bueno, buenas tardes de Chapela, encantada como siempre de ir a la entrevista. Pues encantado nosotros de tenerte a ti, Ángela. Aprovechando que está aquí el autor, por favor, pues eso, adelante, vamos con nuestras inquietudes, alguna pregunta que queramos plantear sobre el libro y su lectura. Recuerden, espiritualidad para la depresión. Bueno, pues si habíamos partido de la compasión hacia uno mismo, el combatir la mente reactiva, introduciendo ahí pues también lo que sabemos de cómo funcionamos en nuestras mecánicas internas y cómo gestionar eso mejor, el volver la mirada a los valores íntimos y a la esencia, ¿no? Para desde ahí salir fuertes. Eh, Vuelves en el capítulo 4 pues a señalar lo que es, que es indispensable, pero que a veces no le prestamos atención. Escucho muchas veces eso de necesito más horas de sueño, necesito más descanso, necesito alimentarme mejor, hoy me he saltado la comida, hoy me he saltado la cena. Y el capítulo más sencillo y más directo no puede ser. Autocuidado y comienzas a descansar. A veces Ujú, es que buscamos soluciones en cuestiones como muy complejas, olvidando ujú, lo más básico de que, ujú, que necesita el ser humano, ¿no? ujú. Bueno, es muy típico, te habrá ocurrido mil veces, ¿no? Y a cualquier profesional, ¿no? Que normalmente en general cuando hay un proceso ansioso depresivo o ansioso nada más o depresivo nada más, suele haber un desorden de vida, ¿no? En cuanto empiezas a toquitear, ¿no? Cómo comes, qué es lo que comes, cuándo, el tema del descanso, del sueño, el tema también de la celebración, ¿no? El tema de celebración pues con amigos, ¿no? El salir, el quedar, cuidar la cultura, ¿no? Si vas al cine, si lees, si te dedicas tiempo para ti, incluso tiempo para cualquier cosa, ¿no? Que te apetezca, pues una manualidad, una afición, bueno, pues estas cosas de la vida, ¿no? Que suele haber un desorden y es muy frecuente, frecuentísimo. De hecho, también escuchas personas, ¿no? Que cuando te cuentan las cosas de cómo viven, dices, uy, esta persona dentro de poco se va a hacer crack, ¿no? Eh, entonces se habla, ¿no? También en el libro, que también en la Biblia se suele decir con frecuencia, ¿no? El que se cuide, ¿no? La alimentación, que se cuide el sueño, que se cuide la salud, ¿no? Que una salud vale más que mil cosas, ¿no? Entonces, y también el aspecto celebrativo, ¿no? De la vida. Estamos siempre en un modo de tener que, tengo que hacer que, tengo que ser madre perfecta, tengo que ser una profesional, tengo que, y nos falta celebrar, ¿no? También estoy en la vida celebrando el vivir, ¿no? La vida está ahí, ¿no? Cuando vas a pasear y es otoño, ¿no? Ahí está la vida, ¿no? En las nubes que pasan, en la vegetación como ha cambiado, en los animales que te puedes encontrar o animalillos, ¿no? En un parque de la ciudad, ¿no? Ahí está la vida, ¿no? En esto la Biblia sí que suele ser como muy de celebrar, ¿no? De celebrar acontecimientos de tu vida, el cumpleaños, acontecimientos importantes y también de eso, del autocuidado, ¿no? Y no está de más, ¿eh? Porque en este mundo realmente esto de comer a las 6 de la tarde y cenar a las 12 de la noche, pues eso termina destrozando, ¿no? Los nervios, el espíritu, la serenidad, la conciencia y todo, claro. Ujú. Qué interesante escucharlo y además suena de maravilla. Celebrar la vida me parece una expresión hermosa porque es verdad, ¿no? Que celebramos acontecimientos puntuales o logros conseguidos, pero cuando uno se para, toma un poquito de distancia, te das cuenta de que ese milagro de la vida, que no dejamos de ser una anomalía en este universo, ¿no? Y tiene tantas miles de expresiones la vida que al menos en nosotros sea con la capacidad de tener conciencia, de tomar decisiones y de poder mirarnos, ¿no? Desde esta distancia y decir, bueno, y encontrar, entre otras, nuestra propia dimensión espiritual. Entonces, que me parece increíble. Cuando uno se para y dice, espérate, si es que esto es increíble, Ujú, lo damos ujú, por hecho, nos parece todo claro, lo cotidiano, ¿no? ujú, Y de alguna manera hemos automatizado que el mundo es así, ¿no? Pero es que ujú, esto es increíble, el hecho de que podamos estar ujú, aquí y seamos conscientes de ello. ujú, Celebrar la vida me parece una expresión ujú. fantástica, la verdad. Sí, de hecho hay una pequeña historia del Génesis, ¿no? Que parece un cuento infantil, pero tiene mucha sabiduría, ¿no? Y muy profunda cuando Dios hace el mundo en 6 días, ¿no? Y da un séptimo y obliga al descanso, ¿no? Es como que obliga al ser humano a párate y date cuenta de lo que eres, ¿no? De lo que soy yo también, de lo que es Dios, pero date cuenta de lo que eres, ¿no? Y parece como que si no tomamos, como que es un precepto de Dios, ¿no? El párate y descansa, ¿no? Y celebra, ¿no? Una vez a la semana. Muy bien. Mira, nos dice regla
que había pasado antes su saludo, bueno, nos saludaba desde aquí de Sevilla, pues mira, una vecina, estupendo, Regla, encantado de tenerte ahí. Y Ángela Casal nos hace un comentario también, pues si quieres comentar algo. La aceptación es una base muy grande en todos los sentidos de la vida, cuando empiezas a aceptarte válida. Entonces puedes ponerle frente a miedos, depresión, falta de autoestima, etcétera. A veces cuesta, pero hay que ponerlo en práctica. En eso estoy, siempre aprendiendo. Mm, muy bien. Me gusta mucho la idea de cómo ha cerrado su comentario, ¿no? Siempre aprendiendo. Pareciera que ya como adultos estamos hechos, más que hechos y cocinados, y sin Mm, embargo que es importante tener esa actitud de apertura, ¿verdad? Para, bueno, pues eso, para seguir aprendiendo y creciendo. mm, Muchas gracias, Ángela. Os invitamos a que planteéis ahí vuestros comentarios, pero también las cuestiones que consideréis importantes. Aceptación, el capítulo 5 del que, bueno, no hemos hablado específicamente, pero sí precisamente de la importancia de la mm, aceptación, que además sustenta ese modelo mm, de terapia, aceptación y compromiso que nos muestras y compartes en este libro. Y por supuesto activar la conducta, porque al final tenemos que aterrizar también en determinadas acciones el día a día, ¿verdad? No sí, solamente es algo mm, mental, sensitivo o perceptivo, sino que tiene que haber un mm, reflejo en lo que hacemos cada día, mm. ¿no, Rafa? Y la rueda depresiva es, bueno, siento falta de energía, que es lo propio de la depresión, entonces me lleva a la no conducta, ¿no? Y curiosamente la no conducta, pues refuerza la baja energía, ¿no? Entonces, poquito a poco siempre el terapeuta pues siempre nos va marcando, ¿no? Como pequeños retos, pequeños objetivos que nos den energía, ¿no? Sobre todo si la depresión es severa, al principio, pequeños retos tipo pasear, tipo así, ¿no? Hacer una manualidad, dedicar un tiempo a ti mismo, ¿no? Que salgas del sofá. Y luego ya poco a poco, o si la depresión es leve, pues pequeños retos laborales, ¿no? Que te hagan sentir sensación de autocontrol, sensación de Muy autoestima, bien. eficacia, ¿no? Y también retos, ¿no? Pues de todo tipo, ¿no? Y también un poco al principio en el proceso depresivo, yo creo, ¿no? Como el monitorizar un poco qué tipo de actividades te dan energía, ¿no? Que te hagas consciente de decir, hoy me costaba un montón salir a dar un paseo, tomar un café con esta amiga, lo he hecho y me sentía cansada, pero me he sentido bien, ¿no? He llegado al final del día como con un poco mejor. Ujú. Entonces, se recomienda, ¿no? El tener un diario de esas actividades que te han dado energía, ¿no? Y así también en la Biblia se recomienda, ¿no? El activar la conducta, ¿no? Con prudencia, con sabiduría, ¿no? Una conducta que vaya dirigida desde tus necesidades y valores que hayas descubierto como íntimos, ¿no? A veces para salir de un proceso depresivo, no siempre, pero a veces hay que haber un cambio profesional, ¿no? A veces hay que haber un cambio también de decir, mira, voy a dejar estas amistades, voy a coger otras, o sea, como pequeñas conductas que reflejan también tu cambio de valores, ¿no? Que te has hecho consciente y empezar a construir tu vida conforme a ello, ¿no? Yo quiero que mi vida sea así y poquito a poco me marco unos objetivos pequeños, voy a ir en esta dirección, ¿no? Que tengo retrocesos, no pasa nada, pero poco a poco voy a ir en esta dirección y me va a dar esto energía, ¿no? Y es un proceso muy bonito, muy doloroso, porque no es fácil para el que está deprimido, a veces no tiene ni ganas ni de ducharte, son pequeños retos, pero es bonito, ¿no? Y es necesario activar la conducta, ¿no? En la Biblia se habla un poco de lo que es esa acedia, ¿no? Esa tristeza, esa apatía, ¿no? Que te deja tumbado, ¿no? Y que hay que salir de ella, ¿no? Es un camino de oscuridad, ¿no? También, que poquito a poco, ¿no? Pues uno tiene que ir saliendo, ¿no? Un camino hacia más luz, ¿no? Hacia más energía. Aunque la palabra, y escuchándote me viene esto a la cabeza, aunque la palabra muchas veces trabajo parece que provoque cierto sarpullido en Ujú, algunas personas, ujú, pero necesitamos trabajar en nuestro bienestar, no es algo que por la ujú, propia voluntad, bueno, quiero ponerme bien, ala, bien, ujú, sí, sí, fantástico, pero ujú, oye, ¿qué estás haciendo en ese sentido de manera congruente, no? Además, ujú, como bien dices, activamos la conducta y le estamos diciendo a nuestra neurología, hey, quiero ir en esta dirección, así que apóyame, dame recursos, cambia la bioquímica, ujú, crea nuevas estructuras que yo quiero ir para acá, ¿no? ujú, Y mientras la mente se encarga y nuestro cerebro se encarga pues eso, de solucionar las cuestiones más internas y mecánicas, oye, yo voy dándole el paso también, ¿no? ujú. Sí, y es un proceso delicado porque eso a veces también hay como demasiada invasión a veces de familiares, ¿no? Chica, a ver si te pones bien, a ver si, ¿no? O chico, a ver si empiezas a hacer algo, o estás todo el día parado, todo el día en el sofá, ¿no? Hay que tener un respeto muy grande, ¿no? Y esto lo he aprendido, bueno, lo he aprendido un poco por intuición, ¿no? A los procesos depresivos se han
recurrentes, sean endógenos, sean fuertes, leves, ser muy respetuoso, ¿no? Muy respetuoso con los ritmos de la persona, porque cada persona es un mundo, ¿no? Nada de, o sea, hay que ser, entonces hay que procurar que la persona eso se proponga actividades que ella misma sugiera al nivel que sugiera y sin pasarte tampoco de retos, ¿no? Nada de tienes que, sino prueba a ver que esto te va a venir bien y así, ¿no? Y así llegamos en este Espiritualidad para la Depresión al capítulo 7 y 8. Capítulo 7, Mindfulness y Evangelio. Ujú, Y estableces ahí un paralelismo muy interesante también. Y es cierto que no lo había pensado, pero es cierto que en el Evangelio hay muchísimas prácticas que reflejan prácticas de meditación, ¿verdad? Hay muchos pasajes en donde aparece, bueno, no aparece la palabra mindfulness, pero sí ujú, al menos en esencia lo que persigue y lo que es la ujú. práctica, ¿verdad? Sí, Entonces, nos das en ese sentido, nos das una serie de pautas, caminar ujú, meditando, compasión hacia ti mismo, meditar con agradecimiento. ujú. Sí, me parece, bueno, una técnica relativamente sencilla de aprender, siempre también con seguridad, no me refiero acudiendo a YouTube, sino más o menos, bueno, es fácil de enseñar, de aprender, de practicar, no cuesta dinero, no exige, entonces también es cierto que, bueno, porque yo mi experiencia es que hay personas que no tienen recursos, ¿no? Pues para acudir a la vía privada, ¿no? Un terapeuta por vía privada y el mindfulness es una herramienta pues muy potente, ¿no? No sirve a todas las personas tampoco, sobre todo a personas con ansiedad crónica, pero sí es una herramienta relativamente, pues eso, barata, sencilla y me parece como muy democrática, ¿no? Que le puedes enseñar a personas que no tienen recursos, ¿no? Para una vía privada, ¿no? Y es muy efectiva, o sea, es muy potente. No todo el mundo lo capta, ni capta su esencia, ni la practica con gusto, pero el que lo hace y aprende las habilidades le va muy bien. Y ciertamente tienen paralelo, ¿no? Con muchas actitudes del Evangelio, ¿no? De la apertura, la aceptación, el no juicio y así. Y llegamos al último, santos que sufrieron depresión. Me pareció muy interesante cómo mostrabas personas que desde la espiritualidad también vieron procesos depresivos, ¿no? Ahora que, que, que ya no nos llama tanto la atención, por suerte, pero todavía es algo que merece muchas veces el que aparezcan en las noticias, ¿no? Y decimos, Ujú, ay, ¿cómo es eso, no? Pues no sé qué personaje del cine, del ujú, mundo del deporte, de tal, pues ujú, mira, ¿no? Ha vivido ujú, su depresión, ha tenido su ujú, afectación por esta circunstancia y nos llama la atención, ¿no? Como, pero esta persona también, ujú, que como si esto de la depresión fuera exclusivamente, pues, pues eso, ujú, particularmente de determinadas personas. Y sin embargo, es algo que es muy generalizado. ujú. Y nos hablas de ello tú en el capítulo 8. Mm. Sí, es muy importante validar que lo que tú dices socialmente se está validando ya, ¿no? Cuando un deportista te habla, un actor de Hollywood, es muy importante para el que está en depresión. O sea, de hecho, valida, ¿no? Tus sentimientos, es decir, bueno, que esto es algo porque eres humano. O sea, en el fondo el problema de aquí es que eres humano y ya está. Efectivamente. Y eso siempre te ayuda, ¿no? En la historia de la Iglesia, no abundan, ¿no? Este tema a veces de la psicología y demás, y me parecía pues, que poner algunos ejemplos, ¿no? Para personas creyentes cristianas que supieran que ha habido santos, ¿no? Estos canonizados, ¿no? Pues que pasaron una depresión. En algunos casos hay santos medievales, ¿no? De los que no tenemos apenas información, ¿no? Pues un San Francisco de Asís o yo qué sé, pues que no, su vida realmente pues, está un poco en torno a florilegios, pero los santos, digamos, de los últimos 200 años tenemos una crítica histórica muy fuerte, o sea, sabemos su vida y su testimonio, entonces también el saber, ¿no? Que hay personas, ¿no? Pues que amigas de Dios, ¿no? Que han pasado por depresiones muy dolorosas, en algunos casos de años también, y saber bueno, pues que ya está, que es algo humano y es algo que le ocurre a todo el mundo, también a los santos, y como creyente me parecía que era positivo hablar de este tema, ¿no? Hay mucha gente que le sorprende creyente, cristiana, católica, cuando le hablas de este tema, ¿no? Hay santos católicos o cristianos que sufrieron depresión, les sorprende y ahí van. Pues, o sea, que esto no es una cosa mía o de gente débil o de gente enferma como yo, ¿no? Sino que es una cosa humana. Mm, Efectivamente. Oye, pues Rafael, un placer hablar contigo y el tiempo en tu compañía pasa a una velocidad tremenda mm, y además de una manera, lo digo en positivo. Rafael Parmo, Espiritualidad para la Depresión, de Desclé de Brouwer. Nos vamos a despedir, pero me encantaría que pudieras hacer una invitación pues, a quien nos está siguiendo ahora o quien nos vea luego, precisamente que invite a la lectura del ujú. libro. Pues de manera breve diría eso mismo, que se trata de un libro breve, vital, sencillo, dirigido de tú a tú, que es fácil de leer,
para la persona depresiva también, es fácil de regalar, y, y bueno, lo que me ha llegado al feedback también, bueno, se ha traducido ahora al portugués y lo que me ha llamado del feedback es, bueno, pues positivo, ¿no? Tanto de terapeutas cristianos como de personas que lo han usado, lo han leído y luego en contacto conmigo, ¿no? Pues que les ha hecho bien, ¿no? Y así, entonces, una manera de aportar y de decir a todos que ánimo, que de la depresión se sale, que es un proceso y un proceso doloroso, pero también bonito, ¿no? De enseñanza de la vida. La vida nos enseña estas cosas y así que ánimo y si sirve de ayuda, pues ahí está el libro, sí. sin duda alguna. Pues una vez más, tenerte en Café con Autor, un estímulo, aquí queda el testimonio en esta grabación número 73. Queridos amigos y amigas, nos despedimos de Rafael Pardo, Espiritualidad para la Depresión, y a vosotros, a vosotras, encantado una vez más de teneros aquí, de teneros en este acompañamiento, en esta aportación con vuestra presencia y comentario. La semana que viene recuperamos nuestro día habitual, que será el jueves por la tarde a las 6. Hasta entonces, en compañía de la editorial de Escle de Brouwer. Qué magnífica temporada. Ahora, precisamente, estaba pensando en otoño para asomarnos a su magnífico fondo de publicaciones y seguro que encontramos muchísimos títulos que nos llaman la atención y en los que poder profundizar y aprender. Muchísimas gracias, en definitiva, un fortísimo abrazo. Nos vemos la semana que viene en un nuevo Café con Autor. Rafa, un placer. Hasta pronto, amigo. Hasta luego. Adiós, adiós.